Hola, buenos días a todos. Estamos acá en Olivos y empieza lo bueno, jóvenes. Ahí les da el micrófono, Pecas. Buenos días, Pecas. Buenos días. A ver, les voy a pasar el micrófono. Buenos días, banda. ¿Cómo estás? Con mucho cuidado. ¿Cómo está el YouTube? El YouTube amaneció bien. Bueno, creo que ahorita estamos viendo esto un miércoles en la tarde. Entonces, Pecas, a ver, platícanos. Póngase el micrófono como solamente usted sabe y platíquenos qué está pasando aquí. Solo traemos la cachucha, pero vamos a cortar aquí. Pues ahorita ya andamos tomando la tierra para empezar a meter la bailarina acá en la capa de, como me he dicho, de 30 centímetros. Ok. A ver, platícales a la gente que no sabe qué es la bailarina. La bailarina es para compactar la tierra, según como la quieras, de cada 30 centímetros, 20 a 50, según la capacidad que tú quieras. Lo máximo son de 50 que le puedes dar a la tierra. 50 centímetros máximo. Máximo. Ya de 50 te viene quedando como de 40, 35, lo que te baja de tierra. Así, aquí tienes 30 y te va a bajar como a los 20. Casi no va a bajar esto porque es puro jal. Puro jalecillo. Casi esto no baja. Ok. A ver, pásale. Aquí ahora vamos a aprender. ¿Ya empezaron a compactar o todavía no? No, es la primera. La primera. Es la primera vez que pues, compramos todo lo que había aquí, todo el material, el blog y la volvedora y todo sacamos. Ok. Voy a empezar a subir la gas, casi no trae gas. ¿No trae gasolina? Se ve un poquita así. No hay que echarle. No voy a alcanzar a subir. Ya la bailada que ahorita venía Ceci 20 minutos a traernos. ¿Ahorita viene Ceci? Le dedico 20 minutos. Pero es que te ve un poquita así. ¿Sí? Ok. No voy a alcanzar a subir. ¿Seguro que es por eso? Sí, es por eso, por la gas. Ok. Pues entonces esperarnos. Está bien, pues entonces a seguirle distribuyendo. Hay que dar una buena limpieza a todo esto, ¿no? Sí, ahorita ya limpiamos de aquí para acá para echarle aquí. Sale. ¿Qué hay, Freddy? Dale. Ahí vamos, ahora sí ya. Y los carpinteros allá arriba siguen la siembra. Estos cuates me han seguido colando, mano. Sí, es que ya con los brincolines así, puedo alcanzar a agarrar la gas. La gasolina. Sí. Como baila pues, se mueve la gasolina. Pues, ya no agarra. Sí, se va a alcanzar a meter para acá, era donde habíamos dicho, era. ¿Con el solo cemento? Sí, no, la bailarina se alcanza a llegar. Se alcanza a llegar a la punta para allá. Ok. Es que es poco, era. Se va a alcanzar a llegar para allá la bailarina. Oye, ¿crees que agarre toda esta tierra? ¿Dónde? ¿Crees que sea suficiente o crees que nos falte? No, yo creo que no. ¿Que va a faltar, va? Sí, pues todo hasta allá lleva. Todo hasta allá está adentro. Sí, se le va a echar a ese nivel, ¿no? Todo hasta allá. Sí, todo. A este nivel. Hasta. A todo hasta el pasillo ese también. ¿El de atrás? No, este. El pasillo de atrás va Este, un digo. nivel hasta arriba. Este. Sí, todo ese se va a rellenar. Pero a esa misma altura ahorita nomás. Se va a rellenar todo debajo de la rampa de la escalera. Bueno, no te creas, eso va a quedar hueco. Pero yo digo, pues a este nivel sí se va a rellenar todo. Sí, eso sí. Porque aquí arranca ya pues la escalera, ¿da? Es que es lo que no creo. Quizá solamente necesitamos dejarlo aquí y ya después la rampa de la escalera ya que quede hueco Pues todo eso. aquí sería bueno meter un muro de contención para la tierra. Aquí que cubriera de aquí a allí. Pero no, porque el nivel va todavía más arriba. O sea, tú tienes que rellenar todo esto hasta Por acá eso. y todo adentro. ¿Para qué necesitas el muro? Pues entonces para acá se va a venir la tierra también. No sé desde dónde empieza toda la escalera.
La escalera empieza justo de este muro. de este muro. Ujú. Entonces se va a rellenar todo hasta allá. ¿Pero para qué? ¿No? O sea, vamos a colar la rampa va a arrancar. Entonces el muro debería ir aquí Sí, más bien ahí podemos colarle un murito. para que se tenga toda esta tierra. Ajá, Y ya de ahí que empiece esto ya todo hueco, exacto. ¿verdad? Que es todo hueco. Sí, que todo esto quede hueco. Y no tiene caso que lo rellenemos de tierra ahí. Lo que podríamos hacer es echarle un coladito, ¿verdad? Un firme nomás ahí abajo. Pues ya lo tiene tiene toda la plantilla, toda la base. Toda la zapata. Es como, no, es una plantilla como tiene toda la esta, Ujú, todo el muro, todo tiene, toda la plantilla tiene piso. ujú. Ok. Ya no pudieron sacar esas charolas, ¿verdad? Sí, No, mira, esa quedó ahogada. ¿cuál? Pues esas azules que se ven en el muro de concreto. ¿O es pura pintura? Es pintura de la charola. Yo pensé que quedaron ahogadas ahí. La pintura de la charola. Vienes encandilado. ¿Pero se queda con toda la pintura o qué? Y pues que el colado la chupa toda. ¿De este lado qué? Ya está todo sembrado. Nomás que dice carpintero que está desplomado, amigo. ¿Ah, sí? Pues lo van a tener que arreglar. Ahí se ve de plomo, era. Fíjate. Ahí lo puso el carpintero. Ok, pues ahorita lo revisamos. Pero como cuánto trae de desplome, ¿cómo lo mides? A ver, me dijo que traía como 8. 8 centímetros. A ver, ahorita arreglamos eso. Vuelve a medir. Tiene que ser muy difícil, ¿no? Claro, es que sincronizado. Mira, vamos a checar el plomo de esta columna, esta trave aquí. Tiene 19 centímetros. Eso te debe dar ahí abajo los 19 centímetros para que veas que esté a plomo. Ok. Los 19 van al tablón. ¿Dónde? Los 19 son al tablón, Al pulir, al barrote. al barrote. Mira. Te falla con medio centímetro. Espera, otra vez. Otra vez, ahora sí. ¿Cómo? Ahí está, era. Medio centímetro, pues también el barrote puede estar Irregular. irregular. Entonces va a ser quizá por el otro lado. Quizá. Puede ser, ¿no? Puede Pero ser. por el otro lado no Pero nos... este no sé cuál sea, la verdad. Habrá que revisar. Si es por afuera no nos afecta. No. Por dentro. ¿Dónde está el chaparrito? A ver, dile que se asome. Pues ahorita le preguntamos. A ver cuál, ¿no? Síganle por acá, pues. Hay que quitar bien toda la basura, ¿no? Que no vaya a quedar enterrada la basura, todas esas botellas. Sí. Hazte un embudo, hijo, para echarle gas. ¿Qué onda, Ceci? Necesitamos esa gasolina para ver que funcione esto bien. Pásamela, güey. Es la primera vez que veo tierra abajo y no me causa conflicto. ¿Dónde? Es la primera vez que veo tierra abajo y no me causa conflicto. Está muy bien, ¿verdad? Yo también ahorita que llegué, Lleva pura gasolina, ¿verdad? Sí. Tiene el micrófono. Búscate una botella para hacer un embudo.
Pero traes scooter, Ahí está, ahí la mesita está una. Es de cómo. Ay, qué bien. Sí, se ve distinto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, ¿y usted? Bien, también. Qué bueno. ¿Dónde andabas? En los floreros en Virreyes. Bueno, floreros no, viveros. Viveros. Ahí la mesita ahí de cómo. Y te traes el asadoncito. Ahí está también el asadoncito, ahí está. ¿Y por dónde están subiendo? ¿Por el hacer? Escalando. ¿Cómo estaban así? Ay, traigo un pedazo ahí atrás de la camioneta, ¿De qué? cortado como de suero. Ah, pues sí, va. Si vas a ir, pues está bien. No me traigas mis guantes. No había. Voy a ir al ratito. Es que yo no contemplé para Luis. Entonces, a lo mejor esos serán los suyos. Ya revisamos que esté bien las capas de 30 centímetros. No, hay que revisar eso. Ajá. Ay, trae su Sí, cinta. porque yo dije 30, pero hay que ver con los ingenieros si no son más pequeñas, ¿no? Mira, la de este tiene 70. Ajá. El de este Pero tiene... igual ahorita va a súper bajar. Sí, pues Sí. es lo que le digo. Tiene 70 el de este, mira. Le Aquí está tiene dando la 40 y mitad, le ¿no? falta todavía para los 30. Ujú. Digo que está bien. Son menos de 30. Menos de 30. Sí, 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 sí. porque Jera desea 15 centímetros. Ah, pues Capas de entonces 15. vámonos con 15 mejor, Pecas. Ahorita Sí, ya hay sí. que dejarlo así, ¿no? Ya Ajá. nomás baja y le damos de 15. Me parece. Sí, pues que tenía menos de 70, tiene como 65. La de esta. Ajá. La de esta, el muro a ¿Cuánto la... tiene ahorita? Ahorita aquí tienes 40 y tantos, sí. Para 60 casi te vienes quedando a los 65, los 15. Ok. ¿Verdad? Que tiene menos de 70 la de esta. 44, 6. Sí, Serían como 26, ¿va? Más o menos 20 menos. centímetros la capa. más o menos. Ok, pues entonces nomás esta así ya va y ahora a darle con Entonces todo. de 15. Ajá. ¿Y qué tal se ven los videos de la reparación de la grieta? Bien, ¿Sí? bueno, lo estoy intentando, pero se ven bien. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal quedó? ¿Qué procedimiento usaste? Pusimos el diuretán, el poliuretano, y lo dejamos secar. Al día siguiente ya pusimos doble malla y simbramos para poner el CM201. ¿201? O sea, ¿el colado o el Sí, mortero? es el colado, es mortero. Que al final, como si es muy aguado, Emanuel esperaba que secara poquito y ya lo iba poniendo y le daba terminal. Y ya de ahí le siguió con el estuco. Y ya adentro pues ya va a llegar solo el yeso. Ok. Pero sí, Ahora dijo aquí. ahorita se supone que se está secando el de adentro y ya mañana iría el yesero a las 2, dijo, Ok. a las 2 de la tarde. ¿Ya le visitaste a los clientes? Sí, ya. Y ya al último pues pinta. Excelente. El lunes iría Paco o mandaría a alguien. Pues suena muy bien. O sea, simbraste toda esa separación que quedó entre el Sí. bloque y el castillo. Sí, sí, sí. Ujú. Que eran como 3 centímetros más o menos, no estaba tan grueso. Ok. Lo que sí le pedí a Manuel que quitara bien toda la mezcla, el sarpeo y todo para que quedara libre la grieta. Limpio, ¿no? Sí. ¿Y ahí no le pusiste diuretán? Sí, a todo eso. A todo eso. Ajá. O sea, De esos hecho, 3 centímetros los... no. Solo a la grieta, A la pero grieta. sí nos excedimos todavía más. Qué bueno. Para asegurarnos. Si no, le poníamos a la grietita y pues. Claro. como que- Sí, nos ¿y excedimos. cuántos tubos te llevaste? Fueron. ¿Cuántos tubos usamos, Luis? 6, ¿no? Sí. Sí, fueron 6. Bueno, 6. quedó poquito de uno, creo. Pero te digo que yo Pero te decía, sí. sí iba a llevar un chorro. Sí. Es que las grietas pues quedan anchas. Aplicamos directamente en el blog. Vamos a compartirles un video de cómo hicimos, ¿verdad? Ujú. Esa reparación de grieta, que no es sencillo nada de solamente poner mallas, sino que aplicamos más productos. ¿Cómo debe de estar entonces las posiciones, Ceci? Esta debe de estar hacia acá. Ya una vez que se calienta, se regresa.
¿Cómo cierra esto? Déjalo que se caliente poquito. Te va a cerrar la llave. Bájale un poquito más. Ok, todo este borde, mira. Llévatelo para Yo adentro. creo que ya, Teodoro. Este borde, mira. Llévatelo. ¿Y su chaleco? Ah, ya está. Es el único que no se lo pone. Ecas, ponte el chaleco. Acuérdate que aquí Que nos se multan, me si olvida. no, nos multan si no traemos chalecos. Te voy a girar, ¿eh? Ahora sí, pues. Vamos a darle. Está súper mojada. ¿Eh? Está súper mojada. Sí, parece lodo. O sea, ¿Qué? Está muy mojada, por eso se le está yendo. está súper mojada la tierra. ¿Qué? Sí. Que si no se va a poder compactar, se fue a sumir la bailarina. Mira. Se va hundiendo, pero sí está compactando, ¿eh? Sí, sí. Sí, Pero mira, poquito. dale, sí, para sacarla. Tan compacta que se hunde. No se deja ver. O quizás si fuera más delgada la capa. O tampoco. No es lo mismo, es que como está bien mojada, se va a hacer como Akira. Como Akira. Aquí está bien mojada la tierra. Quizás se va a salir el sol. Y ahorita ya va a llover, yo creo. Sí va a estar lloviendo. Aquí hasta con el pisón se pisonea bien, está bien mojada. O sea, con el pisón funciona mejor. Sí, porque está bien mojada la tierra. Podríamos darle con el pisón y rematar con la bailarina, pero ya después. Ok, a ver con el pisón cómo se hace. Hay que pegarla. Pues se me hace muy raro, ¿no? Que la bailarina no funcione tan bien. Atreyu. Que se me hace raro, pues, que la bailarina no, o sea, no. Pero sí funciona. Sí, Sí funciona, pero es que está muy mojada la tierra, pues. Mira, está bien pisoneada, mira. Si aquí que no se la metida, se quedó. Por ahí Ya. está el pisón. Ya se presionó. ujú. Por acá que se la metida. Está más aguado que aquí, mira. Súbete para que te lo pasen, Luis. El pisón. Por eso te digo que te subas. Por eso te digo que te subas. Entonces Chabela se fue para arriba también, ¿o qué? ¿Se subió todo? ¿Acá? Sí. Yo lo pasé de todo. ¿El pisón? A ver, ahora voy a echarle para allá, a ver si allá. Aquí no. Podríamos echarle la tierra de los costales, que está más seca. Pues se me hace que está igual. A ver si aquí se ve más seco, ¿va? Se ve. No, está Ya igual. ves, se va para ¿Sí allá. está igual? Sí. Pero digo, esta tierra sí se ve más seca, ¿va? Ah, esta sí. Bájale para dejar ahí. Nomás mira. Nomás lo blandito. Hey.
es el asadón que se usa también en la agricultura. Ahí es muy Está igual. se hunde, ¿no? Pero es que está bien mojada la tierra. Está bien húmedo. Sí, es que ya desde aquí se ve que esa capa sí trae como 30, ¿va? Ujú. Sí. Sigamos haciendo las más pequeñitas. ¿Cuántos ayudantes andan allá arriba? Anda, se supone Saúl, Luis Antonio, Luis López y nada más, ¿verdad? 3. 3. Bájate uno a que se venga a limpiar Pues para de hecho, acá, ¿no? yo les había dicho que Pero pues se aquí. subió, no sé, que de aquí ¿Y andaba. Saúl? No, lo que pasa es que me dijo el hospital que yo fui a citar, Mm. que le juntaron todo Ah, el sí, el escombro. Ok. Tatum. Es que aquí nos hace falta una buena limpieza, Ceci. Antes de empezar Sí, todo esto de hecho yo necesitamos... les pedí No, que aquí estaba limpiaran ya, antes. aquí sí limpiamos. Aquí estaba limpio, yo les pedí que Sí, antes de limpiamos, echar fue como ahí, limpiaran. estaba ahí todo limpio así. Todo de ahí para El lado atrás. de aquel también ya lo vi, está limpio. Pero todo eso de ahí, todo eso hay que limpiarlo. Pues acá, sí, pues hace falta limpiar todo lo de allá, güey. Agarra frente para regular esto para que pase la cartilla. Yo no creo que No, no puedes. no, sí está muy pesada. Yo creo aquí en la esquina, ¿no? ¿O dónde? Ya llegó la madera para los muros aparentes. Es duela de 8 centímetros y la pedimos cepillada para evitar tener textura. Más bien queremos que se sientan muy lisitos. Excelente. Acuérdense que esta para las siembras aparentes se pide madera de primera, ¿verdad? Primera calidad. Hay varias calidades, entonces que sea madera de primera calidad y cepillada para que no haya variaciones de espesor, ¿verdad? Hay que revisar Ajá. cuánto mide. Sí, A ver. ya me subí ahorita y las primeras 12 sí miden 8 centímetros. Y esta, a ver, platícanos de cómo se pide ¿verdad? Este es un polín, Este ¿verdad? es polín. Pues yo realmente cuando he comprado aquí para la obra, llego a una maderería sur que le pido nada más polines. Y los otros que vienen acá son barrotes, pues esto nos ayuda a reforzar la siembra para que no haya mucho movimiento. Ujú. Pero pues solo polines. Entonces es polín, es barrote No, esta es la duela y el barrote. y por allá está barrote, Sí. ¿verdad? Este polín es el de... Este mide, pues más o menos 10 por 10. De 4 pulgadas, sí, ¿verdad? Este es de 4 por 4, ¿verdad? Y el barrote es de 4 por 2. 4 por 2, ajá. Están más delgaditos. la abuela. Entonces, esta abuela fue en pañal. La bronca, hija. Y pues sí es irla checando muy bien, porque la otra vez nos había llegado, pero sí había ciertas variaciones, no estaba completamente cepillado. Que hay a quien le gusta la textura en el concreto. Más irregular, pues. Ajá. Nosotros queremos algo un poquito más perfecto. Ujú. Sí nos gusta la belleza, la imperfección, pero un poquito menos. Sí. Nos gusta un poquito más fina la cosa. Esa es la abuela. ¿Y por qué tiene distintos colores?
Sabemos. Como que las marcan, ¿no? Los triple A. Yo cuando compro vienen de color azul. ¿Y cuántas vienen? No nos da mucha tregua, ¿verdad? La lluvia. Ayer me decía mi papá, hijo, ¿por qué no mejor no paras de construir toda la época, toda la temporada de lluvia? Uy, no. También luego de que comemos. Ya ves, papá, la gente tiene que comer, también cuando llueve. Bueno, Pero ya me gustó ver en acción la bailarina. Lo que ya empezamos a hacer, pues vamos a hacer las capas un poquito más delgadas. Y ahí la gente ya le empezó a quitar con la carretilla para que no haya tanto movimiento. Más que ya se fueron a comer los comelones. Pero bueno, ya llegó lo bueno, jóvenes. A mí esta es la etapa que me estaba muriendo de ganas por empezar a ver. Porque ya se van a ver los muros de concreto del sótano. Es muy interesante ver la casa, ahorita que la está viendo desde la fachada. Es como una fachada que nunca nadie va a ver. Bueno, menos de la calle, pues. ¿sabes qué? Se me subo para Porque recordemos que el patio llega hasta el muro. cortar una. Y yo sigo pensando en mi ventanita del estudio. Sigo pensando que no es mala idea. Que fíjense, ahorita que lo veo desde este punto de vista, si las instalaciones, fíjate Ceci, ahorita que lo veo acá, si las instalaciones de la televisión las quitamos de este muro y las ponemos en el muro longitudinal, pegado a las instalaciones del baño, podemos abrir la ventana alineada justo a la ventana de la cocina. De este lado, ¿verdad? Ajá, Sí. podría quedar bien, ¿verdad? Porque Sí. no creas que me encanta la ventana cuando queda ahí al lado del castillo, porque queda como al centro del vano, de abajo. Sí, sí, me sí, entiendes? sí. Entonces, creo que si lo alineamos al vano de la izquierda, Se vería mejor. un poquito más Sí. ordenado, Sí. Sí. ¿verdad que sí? Sí, hace la ventana mejor de este lado. Que fíjate, ayer fui a una casa que tenían también un cuarto de TV al lado de una doble altura y ese cuarto de TV era o sea, era el distribuidor a todas las recámaras, a 3 recámaras arriba y el cuarto lavado y no tenía pues ventanas en ningún lado más que la luz que llegaba del tragaluz Del tragaluz. de la doble altura y se sentía súper rico. Ah, ¿Sabes? qué bueno. Porque Ajá. Sí, yo ayer era un que espacio- anduve ahí arriba sí sentí ya los espacios como que ya se siente más real, ya los dimensionas un poco mejor. Y igual, ahorita no he subido con esa siembra, pero creo que sí la altura sí le va a dar luz, pero bien, o sea, no en exceso. No. Sí, creo que si quisiéramos mantener esta fachada, que bueno, que esta vista la verdad se ve súper potente, porque se ve solamente un gran hueco Y abajo. ¿no? aparte un ventanal, o sea, esa ventana está gigantesca. Sí, sí, sí. Se tiene mucha fuerza ese muro. O sea, Sí. nosotros siempre estamos hablando del lleno sobre el vacío, que siempre predomine el lleno sobre el vacío. Entonces aquí se equilibra muy bien, ¿no? Ajá. Solamente el hueco queda abajo y la masa queda arriba. Sí, sí se ve muy bien. Si hablamos de fachadas, esta es la más bonita. Sí, sí ¿sabes? está linda. Y ya con el jardín y todo. Ujú. Y es que va a haber muchas ventanas en el Porque patio. incluso si le hubiéramos hecho la celosía, se hubiera visto mucho ruido Sí. en la fachada. Hay muchas cosas ahí, Ajá. ¿no? Como que no sabes a dónde ver cuando hay muchas cosas. Y así literalmente te centras en una cosa. En una cosa, en el super vano, ¿no? Ok, vamos a aguantar esa ventana hasta que ya estemos en el, Sí, ya. en el espacio con la losa Ajá. y que sintamos la luz. Sí, sí, sí. Que sea como un último detalle. Ajá. Solo ya como un detalle. Y dije, voy por hule. Pues ya nos vamos, jóvenes, porque aquí empezó a llover. ¿Tú vas a armar toda la tarima, maestro? Sí. Tú eres el crack, entonces. Tú eres el artista que le va a dar textura a este mármol. Pues ya nos vamos. Despídete, Ceci, por favor, tus redes sociales. @ soy Ceci en Instagram. Excelente. Nos vemos luego. Nos vemos pronto, jóvenes. Seguimos avanzando aquí en Olivos. Escríbanos a contacto@jparedes.com y estamos listos para construir sus sueños. Sus sueños y los nuestros, la verdad, porque la arquitectura es 60% cliente, 61-39, acuérdense, proporción áurea. 61%
arquitecto 39% cliente o 61% cliente, 39% arquitecto. Vámonos.